Me arrojaron a un asilo cuando mi hijo vendió mi casa sin autorización para pagar un viaje de lujo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Alejandra, tengo 64 años, y pensé que había visto todo lo que la vida podía enseñarme. Estaba equivocada. Ese martes por la mañana desperté como cualquier otro día. El sol entraba por las cortinas de encaje que había cosido hace 20 años, cuando Sergio era apenas un adolescente rebelde que creía saber más que su madre viuda. Preparé mi café como siempre, 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche, y me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado con mi esposo durante 15 años antes de que el cáncer se lo llevara. Los golpes en la puerta llegaron a las 9:15 de la mañana, insistentes, urgentes. No era el cartero, ni la vecina que venía a pedirme prestada sal. Estos golpes tenían algo diferente, algo que me hizo que el estómago se me encogiera antes de siquiera abrir la puerta. ¿Señora Alejandra Morales? El hombre era joven, vestía traje azul marino y llevaba un maletín de cuero. Tenía esa sonrisa profesional que usan las personas cuando tienen que dar noticias que saben que van a doler. Sí, soy yo. Soy Roberto Vázquez, de la inmobiliaria Horizonte. Vengo por la venta de su propiedad. El mundo se detuvo. Mis dedos se aferraron al marco de la puerta con tanta fuerza que después encontré astillas bajo mis uñas. ¿Qué venta? Yo no he vendido nada. El joven frunció el ceño y abrió su maletín. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Señora, aquí tengo todos los papeles firmados. Su hijo Sergio Morales vendió esta propiedad la semana pasada. Él tiene poder legal para actuar en su nombre. Las piernas me temblaron. Me aferré a la puerta porque sabía que si la soltaba, me desplomaría allí mismo en el umbral de la casa que había sido mi hogar por 30 años. Eso es imposible. Sergio no tiene ningún poder sobre mis propiedades. Roberto me mostró los documentos. Allí estaba, mi firma, o al menos algo que se parecía mucho a mi firma. Sergio había falsificado mi nombre en una procuración que le daba control total sobre mis bienes. La fecha era de hace 2 meses. Recordé ese día perfectamente porque Sergio había venido a visitarme, algo que hacía cada vez menos frecuente desde que se había casado con esa mujer. La nueva propietaria tomará posesión de la casa el próximo viernes. Usted tiene 5 días para desalojar. Cerré la puerta sin decir otra palabra. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar el pestillo. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo frío del recibidor, rodeada por las fotografías familiares que colgaban en las paredes. Fotos de Sergio de niño, graduándose de la preparatoria, el día que consiguió su primer trabajo. En cada una de esas fotos yo estaba a su lado, sonriendo con orgullo de madre soltera que había sacrificado todo por darle una buena vida. El teléfono sonó 20 minutos después. El identificador de llamadas mostró el nombre que menos quería ver. Sergio. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente, más fría, más distante. Sergio, ¿qué hiciste? Mi voz salió como un susurro quebrado. Ah, ya te enteraste. No había ni una pizca de arrepentimiento en su tono. Mira, mamá, Carmen y yo necesitábamos el dinero. Ella merece vivir con comodidad, no como una cualquiera. Tú ya viviste tu vida. ¿Carmen merece comodidad? La incredulidad me ahogaba. ¿Y yo qué? ¿Dónde se supone que voy a vivir? Hay un asilo muy bonito en la avenida central. SUNY Gardens se llama. Ya hablé con ellos. Tienen un lugar disponible. Te van a cuidar bien. Me quedé sin aire. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un martillo. Sergio, esta es mi casa. La compré con tu padre. Aquí te crié. Aquí están todos nuestros recuerdos. Mamá, no seas dramática. Es solo una casa. Además, ya está vendida. Carmen encontró un crucero increíble por el Mediterráneo. Salimos mañana. Necesitábamos el dinero de la casa para pagarlo. ¿Un crucero? La rabia empezó a mezclarse con el dolor. ¿Vendiste mi casa para pagar un crucero de tu esposa? Carmen ha trabajado muy duro este año. Se merece unas vacaciones de lujo. Tú vas a estar mejor en el asilo, mamá. Allí hay gente de tu edad, actividades.
Vas a hacer amigos. ¿Y si no quiero ir? La pausa fue larga, demasiado larga. No tienes otra opción, mamá. Los papeles ya están firmados. La casa ya no es tuya. Colgó sin decir adiós. Me quedé sentada en el suelo del recibidor hasta que oscureció. Las fotografías me miraban desde las paredes, testigos silenciosos de una traición que jamás imaginé posible. Recordé cada sacrificio que había hecho por ese niño. Cuando murió su padre, trabajé 3 empleos para poder mantenerlo en una buena escuela. Vendí mis joyas para pagarle la universidad. Renuncié a oportunidades de volver a casarme porque él me decía que ningún hombre sería tan bueno como su papá. Y ahora me había vendido, literalmente. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Empaqué mis pertenencias más queridas en 2 maletas viejas, las mismas que había usado cuando me mudé a esta casa siendo recién casada. El resto lo doné a la iglesia del barrio. No tenía sentido llevarse 30 años de vida a una habitación de asilo. Sunny Gardens era exactamente lo que esperaba. Pasillos que olían a desinfectante, enfermeras que hablaban a los residentes como si fueran niños, y el constante sonido de televisores a todo volumen para que los residentes con problemas de audición pudieran escuchar sus novelas. Mi habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, un armario, una silla junto a la ventana que daba al estacionamiento. Desde allí podía ver a las familias que venían a visitar a sus seres queridos los domingos. Familias que no abandonaban a sus mayores por un crucero en el Mediterráneo. La primera noche lloré. Lloré por la casa que había perdido, por el hijo que había criado y que me había traicionado, por los años de vejez que ahora tendría que pasar sola en este lugar. Pero al segundo día, algo cambió. La tristeza empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. Sergio había cometido un error muy grande. Él pensaba que conocía a su madre. Pensaba que la mujer que había criado sola a un hijo, que había construido una vida después de enviudar, que había navegado décadas de desafíos sin ayuda de nadie, simplemente se rendiría y aceptaría su destino. No tenía idea de quién era realmente Alejandra Morales. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas nocturnas y los otros residentes dormían, yo permanecí despierta planeando. Sergio y Carmen estaban en algún barco en el Mediterráneo, brindando con champán comprado con el dinero de la venta de mi casa, celebrando lo inteligentes que habían sido. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que Sergio había olvidado por completo, si es que alguna vez lo había sabido. Su padre no solo me había dejado la casa. Los primeros días en Sunny Gardens fueron un infierno calculado, no por las condiciones del lugar, que aunque deprimentes, eran tolerables. El infierno era tener que fingir que estaba quebrada, cuando por dentro ardía una determinación que no había sentido en años. Cada mañana me levantaba a las 6. Me vestía con la ropa más vieja que tenía, me despeinaba un poco el cabello y bajaba al comedor con la postura encorvada de una anciana vencida por la vida. Las enfermeras me miraban con esa lástima profesional que reservan para los residentes que llegan abandonados por sus familias. «Pobrecita doña Alejandra», escuché que le decía una enfermera a otra. Su hijo la vendió para irse de crucero. ¡Qué mundo tan cruel! Perfecto, esa era exactamente la imagen que necesitaba proyectar. Durante el desayuno, me senté siempre en la misma mesa junto a Esperanza, una mujer de 72 años cuyos hijos la visitaban religiosamente cada domingo, y Roberto, un señor de 80 años cuya familia había desaparecido después de internarlo. Escuchaba sus historias, asentía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otra parte. Al tercer día, fingí confusión cuando la enfermera me preguntó si quería llamar a mi hijo. «¿Sergio? ¿Está en casa?», pregunté con voz temblorosa. Pensé que se había ido de viaje. «Ah, sí, señora. Se fue de crucero, ¿recuerda?» «¿Crucero?», puse cara de confundida. «¿Con quién se fue?». La enfermera intercambió una mirada preocupada con su colega. «Con su esposa, señora. Con Carmen». «Ah, sí, Carmen». Dejé que mi voz se apagara, como si estuviera perdiendo el hilo del pensamiento. Era un acto perfecto. Necesitaba que todos creyeran que el trauma del abandono
me había afectado mentalmente. Mientras menos amenazante pareciera, mejor podría moverme sin ser detectada. El cuarto día logré mi primer objetivo. Durante la siesta de la tarde, cuando la mayoría de los residentes dormían y las enfermeras estaban en el cambio de turno, me escabullí hacia la oficina administrativa. La puerta estaba abierta y la secretaria había salido a almorzar. Me deslicé hacia el teléfono y marqué el número que tenía memorizado desde hacía 20 años. Daniel Herrera, el abogado que había manejado los asuntos legales cuando murió mi esposo. Despacho Herrera. Daniel, soy Alejandra Morales. ¿Alejandra? Dios mío, ¿cómo estás? Me enteré de lo que pasó con tu casa. Lo siento mucho. Daniel, necesito verte, es urgente. Por supuesto, ¿puedes venir a la oficina mañana? Estoy en Sunny Gardens. Mi hijo me internó aquí después de vender mi casa. La pausa fue larga. Alejandra, ¿me estás diciendo que Sergio vendió tu casa sin tu consentimiento? Falsificó mi firma en una procuración. Daniel, él no sabe nada sobre la cuenta que abrimos con Eduardo antes de que muriera. La cuenta en el Banco Internacional. Otra pausa. ¿Te refieres a la cuenta con los bonos del gobierno y los certificados de depósito? Esa misma. Sergio cree que la casa era todo lo que tenía. No tiene idea de que hay $450,000 en esa cuenta. Alejandra, ¿estás bien? ¿Te han lastimado? Estoy bien, Daniel, pero necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a verme mañana? Necesitamos hablar de mis opciones legales. Iré esta tarde. No te muevas de ahí. Colgué el teléfono justo cuando la secretaria regresaba del almuerzo. Me hice la confundida. Ay, disculpe, señorita. Me perdí buscando el baño. No se preocupe, doña Alejandra. El baño está por allá. Gracias, hijita. Estos lugares son tan grandes. Daniel llegó a las 5 de la tarde, vestido con su traje gris de siempre y cargando el mismo maletín de cuero que había usado cuando arreglamos los papeles de Eduardo. Tenía 60 años, cabello completamente blanco y los ojos más honestos que había conocido en un abogado. Nos sentamos en una esquina del área común. Le conté todo, cada detalle de la traición de Sergio, la procuración falsificada, el crucero pagado con el dinero de la venta de mi casa. Alejandra, esto es fraude. Puedo hacer que arresten a Sergio en cuanto regrese. No. Mi voz fue firme. No quiero que lo arresten. Quiero algo mejor. Daniel alzó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Quiero recuperar mi casa, y quiero que él aprenda una lección que jamás va a olvidar. ¿Cómo planeas hacer eso? Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Sergio cree que soy una vieja indefensa que va a aceptar vivir en un asilo por el resto de sus días. No tiene idea de que tengo recursos propios. Quiero usar esa ventaja. Explícame. Averigua quién compró mi casa. Ofréceles el doble de lo que pagaron. Usa el dinero de mi cuenta en el Banco Internacional. Daniel silbó bajito. Eso sería alrededor de $900,000. Tengo $450,000 en la cuenta. ¿Puedes conseguir un préstamo por los otros $450,000 usando mis bonos como garantía? Probablemente sí. Pero Alejandra, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Daniel, ese niño me vendió como si fuera un mueble viejo. Me abandonó en este lugar para irse de vacaciones con su esposa. ¿Tú qué harías? Daniel sonrió por primera vez desde que llegó. Yo haría exactamente lo que tú estás planeando. Pero hay más. Mientras él está de crucero, quiero que investigues a Carmen. Algo me dice que esa mujer tiene secretos. Nadie presiona a un hombre para que abandone a su madre sin tener motivos muy oscuros. ¿Quieres que contrate un investigador privado? Sí. Y Daniel, toda esta operación debe mantenerse en absoluto secreto. Si alguien pregunta por mí, soy una anciana confundida que está en un asilo porque su hijo la abandonó. Entendido. ¿Algo más? Sí. Averigua exactamente cuándo regresa Sergio de su crucero. Quiero estar esperándolo. Daniel se puso de pie y me tomó la mano. Alejandra, siempre supe que Eduardo se casó con una mujer extraordinaria. Ahora lo confirmo. Solo soy una madre que está cansada de ser pisoteada. Después de que Daniel se fue, regresé a mi habitación y me senté junto a la ventana. En el estacionamiento, una familia despedía a su abuela después de una visita dominical.
La anciana lloraba mientras ellos se alejaban, pero al menos lloraba porque los extrañaría, no porque la hubieran traicionado. Esa noche, durante la cena, una de las enfermeras se acercó a mi mesa. «Doña Alejandra, ¿cómo se siente? La vimos hablando con un señor esta tarde». «¿Un señor?» Puse cara de confundida otra vez. «¿Cuál señor?» «El que vino a visitarla». «Ay, hijita, yo no recuerdo ningún señor. ¿Estás segura de que era conmigo?» La enfermera me miró con preocupación. Tal vez debería hablar con el doctor sobre su memoria. Sí, tal vez debería. Sonreí con la expresión más inocente que pude fingir. El plan estaba funcionando perfectamente. Todos me veían como una anciana confundida y frágil. Nadie sospecharía que la misma mujer que aparentemente no recordaba haber tenido una visita estaba orquestando la venganza más sofisticada de su vida. Al octavo día en Sunny Gardens, Daniel me llamó con las primeras noticias. «Alejandra, tengo información sobre Carmen. Te escucho. Tu nuera tiene deudas de juego por más de $200,000. Mi corazón se aceleró. ¿Deudas de juego? Sí. Al parecer frecuenta los casinos de la ciudad. Los prestamistas ya están buscándola. Sergio no tiene idea». Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. ¿Algo más? Sí, ya contacté a los compradores de tu casa. Están dispuestos a vender por el doble. Al parecer necesitan dinero urgentemente para una inversión. Perfecto. ¿Cuándo podemos cerrar la compra? La próxima semana. Y Alejandra, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Sergio y Carmen regresan de su crucero este viernes. Cerré los ojos, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas caían en su lugar. Daniel, necesito salir de aquí el jueves por la noche. Ya está arreglado. Oficialmente, una sobrina lejana viene a llevarte a vivir con ella. Nadie va a hacer preguntas. Perfecto. Esa noche me dormí con la primera sonrisa genuina en 2 semanas. Sergio pensaba que me había destruido, pero no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida perfecta. El niño que había criado estaba a punto de recibir la educación que debía haberle dado hace muchos años. El miércoles por la mañana, mientras fingía estar confundida sobre qué día era, recibí la llamada que había estado esperando. «Alejandra, soy Daniel. Tengo noticias importantes». Me escabullí hacia el teléfono de la oficina durante el cambio de turno, como había hecho ya tantas veces. Las enfermeras ya estaban acostumbradas a mi confusión, y nadie prestaba atención a una anciana perdida que buscaba el baño. «Te escucho». «Los compradores de tu casa aceptaron la oferta. $900,000. Podemos cerrar el trato mañana por la mañana». Sentí un alivio profundo mezclado con una satisfacción que no había experimentado en semanas. ¿Y el investigador? Carmen tiene más secretos de los que imaginábamos. ¿Puedes hablar con seguridad? Miré alrededor. La oficina estaba vacía y la puerta cerrada. Sí, estoy sola. Tu nuera no solo tiene deudas de juego. Ha estado sacando dinero de la cuenta conjunta que tiene con Sergio sin que él lo sepa. Además, el investigador encontró algo más interesante. ¿Qué? Carmen está teniendo una aventura con el dueño del casino donde juega, un hombre llamado Ricardo Mendoza. Al parecer, llevaban planeando este golpe desde hace meses. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que me llenó de una rabia fría y calculada. ¿Me estás diciendo que Carmen manipuló a Sergio para que vendiera mi casa? Eso parece. Según lo que pudo averiguar el investigador, ella le dijo a Sergio que sus amigas se burlaban de ella porque no podían permitirse las vacaciones lujosas que ellas tomaban. Le metió en la cabeza que era su responsabilidad como esposo darle la vida que se merecía. Cerré los ojos, viendo claramente la imagen de mi hijo débil y manipulable cayendo en las garras de esa mujer. Sergio siempre había sido inseguro, siempre había necesitado aprobación. Desde niño buscaba constantemente mi validación y aparentemente había transferido esa necesidad a su esposa. Daniel, hay algo que no te he contado sobre Sergio. Te escucho. Esto no es la primera vez que me traiciona. La pausa fue larga. ¿Qué quieres decir? Respiré profundo. Era hora de revelar verdades que había guardado durante años. Cuando Eduardo murió, Sergio tenía 17 años. Yo estaba devastada, trabajando 3 empleos para mantenerlo, pagándole una universidad cara.
Él sabía exactamente lo que yo estaba sacrificando. Y un día encontré que habían entrado a mi habitación. Faltaban $500 del dinero que tenía guardado para los gastos del funeral de su padre. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, trabajando turnos extras. ¿Sergio lo robó? Lo confronté. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que había sido para impresionar a una novia. Me juró que nunca volvería a pasar. Yo lo perdoné porque era mi hijo y acababa de perder a su padre. Pero no fue la última vez. No. A los 20 años, falsificó mi firma para sacar un préstamo estudiantil que nunca usó para estudios. Se lo gastó en un auto deportivo. Cuando los del banco me llamaron, él ya había vendido el auto y perdido el dinero en apuestas. Daniel suspiró. ¿Lo confrontaste? Sí. Esta vez no lloró. Me dijo que yo era demasiado conservadora con el dinero, que él sabía mejor cómo manejarlo. Que cuando fuera mi hora de morir, él iba a heredar todo de todas formas, así que qué importaba si lo tomaba un poco antes. Dios mío, Alejandra. Fue entonces cuando abrí la cuenta secreta en el Banco Internacional. Eduardo me había dejado más dinero del que Sergio sabía. Decidí que si mi hijo veía mi herencia como algo que ya le pertenecía, entonces yo me aseguraría de que nunca la obtuviera. ¿Él no sabe nada sobre esa cuenta? Nada. Desde entonces, cada vez que me preguntaba sobre mi situación financiera, le decía que apenas me alcanzaba con la pensión de Eduardo y el seguro social. Le hice creer que la casa era prácticamente todo lo que tenía de valor. ¿Y funcionó? Durante años, sí. Sergio se tranquilizó pensando que no había nada que robar. Pero cuando apareció Carmen en su vida, todo cambió. Ella empezó a presionarlo, a decirle que yo tenía que tener más dinero escondido, que las viudas siempre guardan efectivo en la casa. Por eso, la presión para vender la casa. Exacto. Carmen pensó que si me obligaban a vender, yo tendría que revelar todas mis finanzas. No tenía idea de que la cuenta del Banco Internacional está completamente separada y que Sergio no aparece como beneficiario en ningún documento. Alejandra, ¿quién es el beneficiario de esa cuenta? Por primera vez en la conversación, sonreí. La Fundación de Caridad de la iglesia donde Eduardo y yo nos casamos. Si yo muero, cada centavo va para alimentar a niños necesitados. Daniel se rió con una mezcla de admiración y asombro. Eres extraordinaria. Soy una madre que aprendió a protegerse de su propio hijo. ¿Hay algo más que deba saber? Sí, hay algo más sobre Carmen que tu investigador probablemente no encontró. ¿Qué? Hace 6 meses, ella vino a visitarme sola. Sergio no sabía de esa visita. Me dijo que sabía que yo tenía dinero escondido y que si no le daba $50,000, haría que Sergio nunca volviera a hablarme. ¿Te extorsionó? Lo intentó. Le dije que no tenía ese dinero. Ella se rió y me dijo que ya vería cómo conseguirlo de mí, de una manera o de otra. Ahora entiendo el plan. Ella sabía que no podía sacar dinero de ti directamente, así que convenció a Sergio de que vendiera la casa. Pero cometió un error, Daniel. ¿Cuál? Subestimó a la mujer que crió a su esposo. Sergio puede ser débil y codicioso, pero yo no. Y ahora voy a demostrarle a esa mujerzuela exactamente con quién se metió. ¿Qué necesitas que haga? Mañana, cuando cierre la compra de la casa, quiero que hagas algo más. Usa tus contactos en el sistema legal para asegurarte de que los acreedores de Carmen sepan exactamente cuándo ella regresa del crucero. ¿Quieres que la estén esperando? Quiero que Sergio vea quién es realmente la mujer por la que me vendió. Alejandra, hay algo más que debes saber. El investigador siguió el rastro del dinero del crucero. ¿Y? Carmen no pagó toda la factura con el dinero de la venta de tu casa. Usó tarjetas de crédito para cubrir los extras. Según lo que pudimos averiguar, cargó otros $30,000 en compras a bordo, restaurantes caros, excursiones privadas. ¿Tarjetas de crédito de quién? Algunas son de ella, pero otras están a nombre de Sergio. Él no tiene idea de cuánto debe. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Perfecto. Así que cuando regrese, no solo va a descubrir que perdió a su madre y su casa, sino que también debe dinero que no sabía que debía. Y eso no es todo.
Carmen le ha estado diciendo a Ricardo, su amante, que Sergio es muy rico. Le prometió que después del crucero lo dejaría y se irían juntos a vivir a México con todo el dinero. ¿Ella planea abandonar a Sergio? Inmediatamente después de regresar, el investigador interceptó algunos de sus mensajes. Ella y Ricardo ya alquilaron un departamento en Cancún. Me quedé en silencio por un momento, procesando la magnitud completa de la traición que se estaba desarrollando. Sergio no solo me había vendido por nada, había sido utilizado por una mujer que nunca lo amó, que lo vio únicamente como un medio para obtener dinero. Una parte muy pequeña de mí sintió lástima por él, pero solo por un momento. Daniel, ¿cuándo exactamente llega su vuelo? El viernes a las 3 de la tarde, Aeropuerto Internacional. Quiero estar en mi casa cuando él llegue a buscarme para visitarme en el asilo. ¿Estás segura de que va a ir a buscarte? Oh, sí, va a ir. Porque Carmen le va a pedir que me visite para arreglar las cosas antes de que ella lo abandone. Necesita asegurarse de que yo no cause problemas legales que puedan afectar su escape. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco a mi hijo, Daniel, y ahora conozco a su esposa. Los dos son predecibles cuando se trata de dinero y autopreservación. Muy bien, mañana temprano vamos por ti al asilo. A las 2 de la tarde serás oficialmente la propietaria de tu casa otra vez. Daniel. ¿Sí? Asegúrate de que los acreedores de Carmen tengan la dirección de mi casa también. Quiero que lleguen justo después de que Sergio descubra que estoy de vuelta. Eres diabólicamente brillante. ¿Lo sabías? Soy una mujer que durante 30 años creyó en el amor incondicional de madre. Ahora soy una mujer que aprendió que algunos hijos no merecen ese amor. Después de colgar, regresé a mi habitación con pasos lentos y la postura encorvada de siempre. Esperanza me estaba esperando junto a la ventana. «Alejandra, ¿estás bien? Te ves diferente». Me senté a su lado, manteniendo mi máscara de confusión. ¿Diferente cómo? No sé, como si hubieras recordado algo importante. Sonreí con la expresión más inocente que pude fingir. «Ay, Esperanza, yo ya no recuerdo nada importante. Se me olvida hasta qué día es». Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo vibraba con anticipación. Mañana por la noche estaría durmiendo en mi propia cama, en mi propia casa. Y el viernes, cuando Sergio llegara a buscar a la madre abandonada que pensaba haber destruido, se encontraría con una mujer que había estado 3 pasos adelante de él todo el tiempo. La partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y él ni siquiera sabía que había estado jugando. El jueves amaneció gris y lluvioso, pero para mí fue el día más brillante en semanas. A las 8 de la mañana, mientras las enfermeras servían el desayuno institucional de huevos aguados y tostadas frías, yo estaba terminando de empacar las 2 maletas que había llegado cargando. Daniel llegó puntualmente a las 9, acompañado de una mujer joven de cabello castaño que se presentó como su sobrina. Era parte del plan. Oficialmente, la sobrina lejana me sacaba del asilo para llevarme a vivir con su familia en otro estado. Nadie haría preguntas, y si Sergio llegaba a investigar, encontraría una historia completamente creíble. «Buenos días, tía Alejandra», dijo la mujer con una sonrisa genuina. «Soy Patricia, ¿recuerdas que hablamos por teléfono?» Mantuve mi actuación hasta el final. «¿Patricia?» «Ay, hijita, lo siento. Se me olvidan las cosas últimamente». La enfermera jefe nos acompañó hasta la salida, entregándome una bolsa con mis medicamentos y una carpeta con mis documentos médicos. «Cuídese mucho, doña Alejandra. Y Patricia, cualquier cosa que necesite, no dude en llamarnos». «Muchas gracias por todo», respondió Patricia. «Mi familia está muy emocionada de tener a la tía Alejandra con nosotros». En el auto mantuve el silencio hasta estar segura de que nadie nos seguía. Cuando Daniel tomó la autopista hacia el centro de la ciudad, finalmente me permití relajar los hombros. «¿Todo listo para la firma?», pregunté, dejando caer la máscara de confusión por primera vez en 2 semanas. Daniel me miró por el espejo retrovisor con una sonrisa. «Los documentos están preparados. En 2 horas serás oficialmente la propietaria de tu casa otra vez».
Los nuevos compradores están ansiosos por cerrar el trato. Al parecer, necesitan el dinero urgentemente para una oportunidad de inversión en bienes raíces. ¿Y los otros arreglos? Todo coordinado. Los acreedores de Carmen tienen la información que necesitan. Ricardo Mendoza, su amante, también recibió una llamada anónima informándole sobre las deudas reales de Carmen. Al parecer, él pensaba que ella era rica. ¿Cómo reaccionó? Patricia, que en realidad era la asistente de Daniel, se giró desde el asiento del pasajero. Según nuestro contacto, Ricardo canceló el apartamento en Cancún y cambió su número de teléfono. Carmen no tiene idea de que su plan de escape se desintegró. Una satisfacción profunda me llenó el pecho. Perfecto. Llegamos al banco a las 11. La firma de documentos fue sorprendentemente rápida. Después de tanto drama y dolor, recuperar mi casa fue simplemente cuestión de firmar algunos papeles y transferir dinero. El gerente del banco, un hombre mayor que había conocido a Eduardo, me saludó como a una vieja amiga. Señora Morales, me alegra mucho verla. Lamento mucho lo que pasó con la venta de su casa. Gracias, señor Ramírez, pero como puede ver, todo se resolvió. ¿Su hijo sabe que usted recuperó la propiedad? Sergio se enterará muy pronto. El gerente asintió con una expresión que sugería que sabía más de lo que decía. Si necesita cualquier cosa, no dude en contactarnos. Conocíamos y respetábamos mucho a su esposo. A las 2 de la tarde, Daniel me entregó las llaves de mi casa. Las mismas llaves que había tenido que dejar cuando los compradores tomaron posesión hacía 2 semanas. Mis manos temblaron ligeramente al tocar el metal frío. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó Daniel. Puedo quedarme contigo hasta que llegue Sergio. No, Daniel. Esto es algo que tengo que enfrentar yo sola. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí. Toqué mi bolso, donde llevaba los documentos de la compra, las copias de toda la investigación sobre Carmen y algo más que había guardado durante años, el testamento original de Eduardo, donde claramente establecía que Sergio no tenía ningún derecho sobre las cuentas del Banco Internacional. Alejandra, Daniel me tomó la mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. Soy una mujer que está cansada de ser pisoteada por su propio hijo. La casa estaba exactamente como la recordaba. Los compradores habían sido cuidadosos con mis pertenencias, guardando todo en cajas ordenadas en el garaje. Pasé la tarde desempacando, colocando las fotografías familiares de vuelta en sus lugares, preparando mi hogar para el enfrentamiento que sabía que vendría. A las 5, mientras organizaba los álbumes de fotos en la sala, sonó el timbre. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que Sergio había regresado antes de lo esperado. Pero cuando abrí la puerta, encontré a mis vecinos de al lado, los señores García. Alejandra, la señora García me abrazó con lágrimas en los ojos. Pensamos que te habías ido para siempre, cuando vimos que la casa se vendió. Es una larga historia, Elena, pero como pueden ver, estoy de vuelta. ¿Tu hijo sabe que regresaste? Se va a enterar muy pronto. El señor García frunció el ceño. Alejandra, si necesitas cualquier cosa, solo tienes que llamarnos. Lo que Sergio te hizo, eso no está bien. Gracias, Roberto, pero puedo manejar a mi hijo. Esa noche cené sola en mi cocina, en la misma mesa donde había desayunado la mañana que comenzó toda esta pesadilla. Pero ahora no sentía miedo ni tristeza. Sentía una determinación feroz y una calma que no había experimentado en años. A las 9 de la noche, Daniel me llamó con el reporte final. Todo está listo, Alejandra. El vuelo de Sergio llega mañana a las 3. Los acreedores de Carmen estarán esperándola en el aeropuerto. Y tengo una noticia adicional. ¿Qué? Carmen intentó contactar a Ricardo durante el crucero. Aparentemente ha estado enviándole mensajes desesperados desde ayer, pero él no responde. Ella no tiene idea de que él descubrió sus deudas. ¿Y Sergio? Según los registros de llamadas del barco, Carmen no le ha dicho nada a Sergio sobre sus planes de abandonarlo. Él sigue creyendo que van a vivir felices con el dinero de la venta de tu casa. ¿Cuánto dinero les queda? Después de pagar el crucero y todos los extras, probablemente menos de $100,000. Pero con las deudas de juego de Carmen
y las tarjetas de crédito que cargó sin que él supiera, en realidad deben aproximadamente $250,000. Entonces van a regresar creyendo que son ricos, pero en realidad están en bancarrota. Exacto. Y cuando Carmen se dé cuenta de que Ricardo la abandonó y que los acreedores la están buscando, va a entrar en pánico. Probablemente tratará de sacar más dinero de Sergio. ¿Y cuando Sergio se dé cuenta de que no hay más dinero? Ahí es cuando probablemente vendrá a buscarte, esperando convencerte de que le des dinero para salvar su matrimonio. Me recosté en mi silla, visualizando toda la secuencia de eventos que se desarrollaría en las próximas 24 horas. Daniel, hay una cosa más que necesito que hagas. Lo que necesites. Mañana por la tarde, después de que Sergio descubra que estoy en casa, va a llamarte desesperado. Probablemente va a amenazar con demandarte por ayudarme a robar mi propia casa. ¿Y qué quieres que le diga? Dile que estás dispuesto a reunirte con él aquí, en mi casa, a las 6 de la tarde. Dile que podemos discutir una solución legal a toda esta situación. ¿Quieres que venga aquí? Quiero que esté aquí cuando lleguen los acreedores de Carmen. Quiero que vea exactamente en qué clase de mujer confió para que lo ayudara a traicionarme. Alejandra, ¿estás segura de que puedes manejar emocionalmente ver a tu hijo destruido? La pregunta me hizo pausar. Por un momento, la imagen de Sergio como un niño pequeño corriendo hacia mí después de caerse de su bicicleta cruzó por mi mente. El mismo niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Pero luego recordé sus palabras del día que me abandonó. Carmen merece comodidad. Tú ya viviste tu vida. Daniel, dije con voz firme, he pasado 30 años siendo madre. Mañana voy a aprender a ser una mujer que se respeta a sí misma. Después de colgar, me preparé una taza de té y me senté en la sala, rodeada por las fotografías que documentaban la vida que había construido con Eduardo y el hijo que había criado con tanto amor. En pocas horas, ese hijo estaría parado en esta misma sala, descubriendo que la madre que había vendido y abandonado no era la anciana indefensa que él creía. Me fui a dormir esa noche con una tranquilidad que no había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, no estaba preocupada por Sergio. No estaba planificando cómo ayudarlo o protegerlo de las consecuencias de sus malas decisiones. Mañana, finalmente, él tendría que enfrentar la verdad sobre sus elecciones, y yo estaría allí para verlo. El viernes amaneció despejado y brillante, como si el universo hubiera decidido proporcionar la iluminación perfecta para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Me levanté a las 6 de la mañana. Preparé mi café en la cocina que había extrañado tanto y me senté junto a la ventana a esperar. Daniel me había confirmado la noche anterior que todo estaba en posición. Los acreedores de Carmen tenían su información de vuelo y la dirección de mi casa. Ricardo había desaparecido completamente, dejando a Carmen sin su plan de escape. Y Sergio no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida perfecta. A las 10 de la mañana, mientras regaba las plantas que había rescatado del garaje, escuché el teléfono sonar. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. ¿Alejandra Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy detective Ramírez, de la policía del aeropuerto. Tenemos a una mujer aquí que dice ser su nuera, Carmen Morales. Fue detenida por los acreedores en cuanto bajó del avión. Ella insiste en que usted puede resolver su situación financiera. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Detective, no conozco los problemas financieros de esa mujer. Mi nuera tomó decisiones que no tienen nada que ver conmigo. Entiendo, señora. Solo quería confirmar su posición antes de proceder. Proceda como considere apropiado, detective. Colgué el teléfono con una satisfacción que me llenó hasta los huesos. Carmen había aterrizado y ya estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Ahora solo faltaba esperar a Sergio. No tuve que esperar mucho. A las 4:30 de la tarde, escuché el sonido familiar de su auto en la entrada. El mismo Honda Civic que yo le había ayudado a comprar cuando consiguió su primer trabajo, hace ya 10 años. Algunos sonidos nunca se olvidan. Me posicioné en la sala,
sentada en mi silla favorita junto a la ventana, con una taza de té en las manos. Quería parecer tranquila cuando él entrara, como si hubiera estado esperándolo. Los pasos en el porche fueron vacilantes, confundidos. Escuché cómo probó el timbre 2 veces antes de decidirse a usar las llaves que obviamente aún tenía. El sonido de la llave en la cerradura se escuchó 3 veces antes de que se diera cuenta de que no funcionaba. Había cambiado las cerraduras esa mañana. Finalmente tocó a la puerta. Esperé unos segundos antes de levantarme lentamente y abrir. Sergio estaba parado en el umbral, bronceado por el sol del Mediterráneo, vestido con una camisa de lino blanca y pantalones beige caros. Se veía relajado, próspero, feliz. Esa imagen duró exactamente 3 segundos. ¿Mamá? Su voz era un susurro de confusión total. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa, Sergio. ¿Dónde más iba a estar? Pero. Tartamudeó como el niño pequeño que solía ser cuando lo atrapaba en una mentira. La casa se vendió, yo la vendí. Sí, la vendiste, y yo la compré de vuelta. El color se desvaneció de su rostro bronceado. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Sergio. El dinero que siempre tuve pero que tú nunca supiste que existía. Se tambaleó ligeramente, aferrándose al marco de la puerta. No entiendo. Entra. Tenemos mucho de qué hablar. Se movió como un sonámbulo hacia la sala, mirando alrededor como si estuviera viendo fantasmas. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Las fotografías familiares, los muebles, las plantas. Como si la venta nunca hubiera ocurrido. Siéntate, le dije, señalando el sofá donde solía sentarse cuando era niño para hacer sus tareas. Mamá, no entiendo nada. ¿Cómo compraste la casa? ¿Dónde conseguiste el dinero? Sergio, ¿realmente pensaste que después de 30 años de matrimonio con tu padre, después de trabajar como contadora durante 20 años, después de todas las inversiones que hicimos juntos, iba a tener solo una casa como patrimonio? Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Tu padre y yo fuimos muy cuidadosos con nuestras finanzas. Cuando él murió, me dejó muy bien provista, pero después de las traiciones que cometiste en el pasado, decidí que era mejor que tú creyeras que yo no tenía recursos. ¿Traiciones? Su voz se quebró. Mamá, yo nunca. ¿Nunca qué, Sergio? ¿Nunca robaste $500 del dinero del funeral de tu padre? ¿Nunca falsificaste mi firma para un préstamo que usaste para apostar? ¿Nunca me vendiste como si fuera un mueble viejo para irte de crucero con tu esposa? Cada palabra lo golpeó como una bofetada física. Se hundió más profundo en el sofá, la realidad de sus acciones finalmente confrontándolo sin escape posible. Yo pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que era una anciana indefensa que iba a aceptar vivir en un asilo para que tú pudieras vivir cómodamente? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas bronceadas. Mamá, lo siento. Carmen me dijo que... Ah, sí, Carmen. Mi voz se volvió cortante como hielo. Hablemos de tu esposa, Sergio. En ese momento, el teléfono sonó. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, manteniendo mis ojos fijos en la cara de mi hijo. ¿Alejandra Morales? Sí. Habla el detective Ramírez otra vez. Su nuera está pidiendo hablar con su esposo urgentemente. Dice que es una emergencia familiar. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Tiene deudas de juego por más de $200,000. Los acreedores han estado buscándola durante semanas. Al parecer pensaba huir del país, pero sus planes se cayeron. Sergio se puso pálido como papel. ¿Carmen tiene deudas de juego? Susurró. Detective, mi nuera es adulta. Sus decisiones financieras no son responsabilidad mía. Si mi hijo quiere hablar con ella, puede contactar a la estación. Entendido, señora. Colgué y me volví hacia Sergio, que parecía estar en shock. ¿Carmen tiene deudas de juego? Repitió, su voz apenas audible. $200,000 en deudas de juego, Sergio, además de las tarjetas de crédito que cargó durante el crucero sin que tú lo supieras. Aproximadamente otros $50,000. No puede ser. Y hay más. Tu esposa estaba planeando abandonarte en cuanto regresaran del crucero.
Tenía un amante, un tal Ricardo Mendoza, dueño del casino donde jugaba. Habían alquilado un apartamento en Cancún para irse juntos con todo el dinero. Sergio se dobló hacia adelante, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No es cierto. ¿Quieres ver las fotografías? ¿Los mensajes de texto? ¿Los registros del apartamento que alquilaron? No. Su voz era un gemido de dolor. Carmen te manipuló, Sergio. Te convenció de que vender la casa de tu madre era la única manera de darle la vida que se merecía. Te hizo creer que yo era el obstáculo para su felicidad, y tú elegiste creerle a ella en lugar de proteger a la mujer que te crió. Las lágrimas ahora caían libremente por su rostro. Mamá, yo no sabía. No sabías porque no quisiste saber. Durante años te di señales de que Carmen no era la mujer que pretendía ser. Pero tú estabas tan desesperado por mantenerla feliz que ignoraste todas las banderas rojas. ¿Qué voy a hacer ahora? Esa, hijo mío, es tu decisión. En ese momento, escuchamos el sonido de autos deteniéndose afuera. Miré por la ventana y vi 2 vehículos. Uno que reconocí como el de Daniel y otro que no había visto antes. ¿Quién es?, preguntó Sergio, limpiándose las lágrimas. Probablemente es Daniel, mi abogado. Le dije que viniera a discutir las implicaciones legales de todo esto. Sergio se irguió ligeramente. ¿Implicaciones legales? Sergio, falsificaste mi firma, vendiste mi propiedad sin mi consentimiento. Técnicamente, eso es fraude. El pánico se apoderó de sus ojos. Mamá, no, tú no harías eso. ¿No haría qué? ¿Protegerme legalmente de alguien que me robó y me abandonó? La puerta sonó antes de que él pudiera responder. Me levanté lentamente, disfrutando cada segundo de su agonía. Sergio, le dije mientras caminaba hacia la puerta. Durante 30 años creí que te había enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Resulta que solo te enseñé a esconder mejor tus verdaderas intenciones. Abrí la puerta para encontrar a Daniel acompañado de 2 hombres en trajes oscuros que claramente no eran abogados. Señora Morales, dijo uno de los hombres, somos investigadores privados contratados por los acreedores de Carmen Morales. Entendemos que su hijo puede tener información sobre los activos de su esposa. Sergio apareció detrás de mí, con cara de terror total. ¿Qué activos? No tenemos activos. Los investigadores intercambiaron una mirada. Señor Morales, su esposa les dijo a sus acreedores que usted tenía acceso a una herencia familiar sustancial. ¿Qué herencia? Sergio me miró con ojos desesperados. Mamá, ¿de qué están hablando? Sonreí con frialdad. No tengo idea, Sergio. Al parecer, tu esposa les ha estado mintiendo a muchas personas. Y en ese momento, viendo a mi hijo enfrentar la realidad completa de las consecuencias de sus elecciones, finalmente sentí algo que no había sentido en años: justicia. 6 meses después, me desperté como todos los días desde que recuperé mi casa, con una tranquilidad profunda que había olvidado que existía. El sol entraba por las cortinas de encaje, mi café estaba preparado exactamente como me gustaba, y no había nadie esperando que resolviera sus problemas o que sacrificara mi bienestar por el suyo. Los investigadores privados se habían llevado a Sergio esa tarde de viernes para interrogarlo sobre los activos de Carmen. Por supuesto, no encontraron nada porque no había nada que encontrar. Todo el dinero de la venta de mi casa ya se había gastado en el crucero y las extravagancias de Carmen. Sergio regresó a casa esa noche completamente destruido, enfrentando la realidad de que su esposa lo había usado y abandonado, y de que ahora debía más dinero del que podría ganar en años. Carmen nunca salió de la cárcel. Los acreedores presionaron cargos, y sin dinero para un abogado decente, fue sentenciada a 5 años por fraude financiero. Ricardo Mendoza había desaparecido completamente, llevándose los pocos ahorros que Carmen había logrado esconder de sus deudas de juego. Sergio trató de contactarme exactamente 17 veces durante las primeras 2 semanas después del enfrentamiento. Dejó mensajes llorando, disculpándose, suplicando perdón. Prometía que había aprendido la lección, que nunca volvería a lastimarme, que Carmen lo había manipulado y él había sido una víctima también. No respondí ninguna de esas llamadas.
La 18ª llamada fue diferente. Su voz sonaba cansada, derrotada, pero también había algo nuevo en ella: aceptación. Mamá, sé que no vas a contestar, pero necesito decirte esto. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice fue imperdonable. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí cuando te traicioné. No solo perdí a mi madre, perdí a la única persona que realmente me amó incondicionalmente, y la cambié por alguien que nunca me amó en absoluto. Hizo una pausa, y pude escuchar que estaba llorando. Voy a dejar de llamarte. Voy a dejar de intentar arreglar esto. Si algún día, en muchos años, decides que tal vez podemos hablar, estaré aquí, pero no voy a molestarte más. Te amo, mamá. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta de lo que eso realmente significaba. Esa fue la última vez que escuché su voz. Daniel me mantuvo informada sobre la situación de Sergio durante los primeros meses. Había perdido el trabajo cuando sus empleadores se enteraron de sus problemas legales. Tuvo que vender el auto y mudarse a un apartamento pequeño en la parte más barata de la ciudad. Estaba trabajando en 2 empleos de medio tiempo para pagar las deudas que Carmen había acumulado a su nombre. ¿Quieres que haga algo para ayudarlo?, me preguntó Daniel durante una de nuestras cenas mensuales. No, respondí sin vacilación. Sergio es un adulto. Por primera vez en su vida, está enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones sin que alguien más las resuelva por él. ¿No sientes ninguna lástima por él? Daniel, durante 30 años sentí lástima por Sergio. Cada vez que tomaba una mala decisión, cada vez que lastimaba a alguien, cada vez que mentía o robaba o manipulaba, yo encontraba excusas para él. Decía que era joven, que estaba confundido, que había perdido a su padre muy temprano. Pero la verdad es que algunas personas necesitan tocar fondo para aprender a valorar lo que tenían. Y si nunca aprende, entonces esa será su elección, pero ya no será mi responsabilidad. La transformación más profunda en mi vida no fue solo la ausencia de Sergio, fue la ausencia de la constante ansiedad que había llevado durante décadas sin darme cuenta. La preocupación perpetua por qué problema tendría que resolver después, qué mentira tendría que cubrir, qué consecuencia tendría que amortiguar. Empecé a hacer cosas que había postergado durante años. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela. Entonces, viajé a visitar a mi hermana en Oregón. Algo que había querido hacer durante 5 años, pero nunca había podido, porque siempre había alguna crisis de Sergio que requería mi atención. En el club de lectura conocí a Marta, una mujer de 68 años, que había pasado por una experiencia similar con su hijo adicto. Durante años había vaciado sus ahorros para pagar sus rehabilitaciones, sus deudas, sus problemas legales. Finalmente, después de que él robó las joyas de su difunta madre para vender por drogas, ella tomó la misma decisión que yo había tomado. La gente piensa que somos madres crueles, me dijo una tarde mientras caminábamos por el parque. No entienden que a veces el acto más amoroso que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. ¿Tu hijo alguna vez cambió?, le pregunté. Sí, pero no por nada que yo hiciera. Cambió cuando finalmente se dio cuenta de que nadie más iba a rescatarlo. Ahora lleva 3 años sobrio y trabajando en construcción. Hablamos una vez al mes, pero nunca me pide dinero. ¿Lo perdonaste? Lo amo, dijo Marta cuidadosamente. Pero el perdón no significa volver a las viejas dinámicas. Significa aceptar que él es responsable de sus propias elecciones, y yo soy responsable de proteger mi propia paz. Esas palabras se quedaron conmigo durante semanas. Proteger mi propia paz. Era algo que nunca había considerado como una prioridad válida. Al año de haber recuperado mi casa, Daniel me visitó con una propuesta inesperada. Alejandra, tengo un cliente que está en una situación similar a la tuya. Una señora mayor cuyo hijo está tratando de forzarla a vender su casa para pagar sus deudas de juego. ¿Estarías dispuesta a hablar con ella? ¿Por qué? Porque necesita escuchar de alguien que logró salir de una situación así. Necesita ver que es posible recuperar el control de su propia vida. Pensé en ello durante varios días.
Finalmente acordé reunirme con la señora, una mujer llamada Isabel de 72 años, cuyo hijo la había estado manipulando psicológicamente durante meses. «Me siento tan culpable», me dijo Isabel con lágrimas en los ojos. «Es mi hijo. ¿Cómo puedo negarle ayuda?» «Isabel», le dije gentilmente, ¿ayudar a alguien significa permitir que te destruyan? No sé. Siempre pensé que el amor de una madre era incondicional. El amor puede ser incondicional, pero el comportamiento que aceptas no tiene que serlo. Puedes amar a tu hijo y aún así negarte a permitir que arruine tu vida. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vives con la decisión? ¿Quieres que te sea honesta? Vivo mejor de lo que he vivido en años. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenece a mí. 6 meses después, Isabel me llamó para contarme que había logrado mantener su casa y que su hijo había entrado voluntariamente a un programa de rehabilitación para ludópatas. No fue hasta que dejé de rescatarlo que se dio cuenta de que necesitaba ayuda real, me dijo. Esas conversaciones me ayudaron a entender que mi experiencia con Sergio no había sido única. Había miles de madres que habían sacrificado su bienestar por hijos adultos que se aprovechaban de su amor. Y muchas de ellas nunca se daban cuenta de que tenían el poder de cambiar esa dinámica. En mi segundo aniversario de libertad, como había comenzado a pensar en el día que Sergio me abandonó en el asilo, hice algo que no había hecho en años. Cené sola en un restaurante elegante. Pedí vino caro, el postre más decadente del menú, y no sentí ni un segundo de culpa por gastar dinero en mí misma. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, pasé por el apartamento donde Daniel me había dicho que vivía Sergio. Era un edificio viejo en una parte deteriorada de la ciudad. Las luces estaban encendidas en lo que creía que era su ventana. Por un momento, consideré tocar a su puerta, decirle que había aprendido su lección, que podíamos intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero entonces recordé las palabras de Marta. El perdón no significa volver a las viejas dinámicas. Seguí conduciendo. Cuando llegué a casa, mi casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sala, rodeada por las fotografías que documentaban una vida llena de amor, pérdida, errores y finalmente sabiduría. No sabía si Sergio había aprendido realmente de sus errores. No sabía si algún día podríamos tener algún tipo de relación sana. Pero por primera vez en mi vida adulta, esas incógnitas no me quitaban el sueño. Había aprendido que mi valor como persona no dependía de si podía salvar a alguien más. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo. Y había aprendido que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es caminar hacia una vida que realmente te pertenece. Al final, la verdadera herencia que Sergio había perdido no era dinero o propiedades. Era la oportunidad de conocer a la mujer fuerte, independiente y sabia en la que su madre se había convertido una vez que dejó de vivir su vida a través de las necesidades de él. Esa noche, por primera vez en años, me dormí sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Y fue la noche más pacífica que había tenido en décadas.